El rollo de canela de la clase B. Capítulo 8. ¿Podrán sobrevivir, futuros héroes? ¿Esos son villanos? Aizawa se puso sus gafas doradas mientras su bufanda comenzaba a flotar amenazadoramente sobre sus hombros. Los estudiantes se pusieron tensos, todos mirando por encima de la escalera a los villanos que ocupaban la zona de la fuente. Un villano gigante de piel oscura y boca de pájaro les parecía especialmente aterrador. Izuku miró los ojos del monstruo. Parecían, sin vida. Estaban inmóviles y rojos. Mirando hacia adelante. Todos los villanos tenían una sensación amenazante en el aire que hizo temblar a los estudiantes, pero la bestia pájaro desprendía un aura de muerte. Eso asustó a todos los estudiantes, bueno, a todos excepto a uno. Y entonces. Que vengan, los mataré a todos. Gritó Bakugo mientras empujaba a sus compañeros para llegar al frente del grupo y enfrentarse a los villanos. Un hombre de piel pálida, cabello azul claro y manos que cubrían y ensuciaban su cuerpo, miró fijamente a Bakugo. Al chocar carmesí con carmesí, el hombre de las manos se rió disimuladamente. Aizawa suspiró mientras activaba su don y colocaba una mano sobre el hombro de Bakugo. Activar su don se había convertido en una precaución con este estudiante. Aunque ninguno de sus estudiantes sabía quién era, incluso con su peculiaridad, eso fue una ventaja. Bakugo, regresa ya. Ordenó con voz firme, con el mensaje subyacente de su expulsión muy claro. El chico chasqueó la lengua y giró el hombro para zafarse de la mano de Aizawa antes de retroceder. No necesitaba arriesgar su puesto en el curso de héroe. Aún así, esperaba ver algo de acción. Necesitaba desahogar sus frustraciones y no podía usar a Deku. El profesor asintió. Todos regresen al autobús con 13, ordenó a los estudiantes. Izuku se estremeció. Con las gafas doradas, el atuendo completamente negro y la bufanda de combate, era obvio quién era el maestro. El héroe de la Erasure. Pero Eraseread, tu estilo de combate se centra principalmente en oponentes individuales mientras ellos están confundidos sobre por qué sus dones no funcionan. No puedes luchar contra tantos a la vez. La clase miró a Izuku con confusión. Después de todo, no tenían ni idea de quién era Eraseread como héroe. Pero este tipo lo sabía todo sobre él, y al parecer también sobre su estilo de lucha. Tokage silbó. Ni siquiera hablar de un nerd de don lo describe. Ganaji puso un dedo en su barbilla. Quizás un héroe otaku sería más adecuado, ¿no? El profesor volvió a mirar al niño. No lo notaron por sus gafas protectoras, pero tenía los ojos muy abiertos. Ninguno de sus alumnos de este año sabía quién era su héroe, pero este chico sí. Era extraño, pero interesante, el profesional finalmente dejó escapar un suspiro. Para que sepas, Midoriya. Se agachó. Izuku se sorprendió un poco de que Eraseread lo llamara por su nombre y no sonara enojado ni molesto con él como siempre, preparándose para lanzarse al mar de villanos. Ningún héroe es un héroe de un solo truco. Saltó y al instante comenzó a eliminar villanos, borrando sus dones y abatiéndolos en sus momentos de confusión. Incluso aquellos con dones mutantes fueron fácilmente eliminados por él, usando su bufanda de combate y su habilidad para dominarlos y sus dones. Apretó los dientes mientras aplicaba fuerza extra en un lanzamiento y dejó inconsciente a un villano. Necesito seguir así todo lo que pueda, murmuró para sí mismo. Izuku apretó el puño y asintió para sí mismo. Seguiría las órdenes de Eraseread. De acuerdo. Clase B, de vuelta al autobús. Gritó. Tenía que asumir el liderazgo, haría todo lo posible. Kan-sensei creía en él, Aizawa necesitaba que los estudiantes se fueran de allí. Confiaban en él y no fallaría. Sin embargo, los estudiantes seguían atónitos. Tokage sonrió. Ya oyeron al hombre. La clase B, a moverse. La clase salió de su estupor y empezó a correr. A los siguió a pesar de que ni Irida ni Yaoyorozu les dijeron nada. Los estudiantes corrieron hacia la puerta metálica, hasta que una niebla cubrió su camino. El humo púrpura tenía ojos amarillos e hizo temblar a Izuku. Entrecerró los ojos un poco mientras el villano parecía reír. Me disculpo en nombre de nuestro sindicato por entrar en un lugar como estas instalaciones, pero hemos venido con una misión. El símbolo de la paz muere hoy. Izuku tembló mientras apretaba el puño. Tenían un teletransportador. Probablemente así entraron, así que sería beneficioso quitarlo para que no pudieran escapar y cuando los héroes llegaran, ¿podrían? ¿Acaso los héroes saben lo que está pasando? Se preguntó. Se giró hacia uno de los estudiantes de 1A, el rubio que parecía tener un dispositivo de radio en la oreja. Lo golpeaba furiosamente con expresión preocupada.
Bien, los sistemas de comunicación están cortados, concluyó Izuku mientras volvía a la niebla. Ahora, ¿te importaría decirme dónde podría estar el hombre del momento? ¿No está aquí y eso empaña un poco nuestros planes?, preguntó con voz elegante. 13 se paró frente a los estudiantes mientras señalaba al villano con el dedo. No está aquí. Gritó, lista para usar su don. Lamentablemente, no tuvo oportunidad de usar su don, ya que 3 estudiantes héroes saltaron frente a ella. Como si fueran lo suficientemente fuertes para matar a todos, villanos de mierda. Gritó Bakugo mientras saltaba hacia el villano usando su don. Atacar a un grupo de estudiantes es totalmente impropio de un hombre. Dijeron 2 voces mientras Tetsu y Kirishima cargaban contra el villano con sus dones activados. Monoma maldijo en voz baja. Esos idiotas. Tokage activó su don para intentar atraer a Tetsu de vuelta al grupo. Sin embargo, antes de que nadie pudiera hacer nada, todos quedaron cubiertos por una densa nube de humo. Izuku tosió al sentir que sus pies se tambaleaban y luego sintió que se hundía. ¿Qué pasa?, se preguntó mientras sentía que caía en picado. Lo siguiente que supo fue que estaba cayendo en una ciudad lluviosa. Gritó y cerró los ojos, esperando tocar el suelo. Pero el dolor nunca llegó. ¿Estás bien, Midoriya?, oyó una voz masculina al abrir los ojos. Estaba tumbado, medio enterrado en el suelo, que por alguna razón parecía una cama de agua, y miraba a un chico con un traje de héroe negro y naranja. Sin embargo, sin el casco, podía ver claramente el rostro de Onenuki, que parecía una calavera. Se hundió aún más en el suelo, jadeando antes de asentir. Ese sí. Dijo con cierta confusión antes de negar con la cabeza. Gracias por salvarme, Onenuki-kun. El chico asintió mientras agarraba su casco, que llevaba junto a la cintura, y se lo ponía. Mirando hacia las calles, Izuku se levantó y notó que el suelo estaba blando, lo que le permitía entrar en él como arenas movedizas, y así amortiguó su caída. Usó su don. ¡Genial! El ablandamiento era un don muy interesante y tenía muchas aplicaciones, por eso Onenuki fue un estudiante recomendado. Creo que deberíamos caminar un rato, ver si hay alguien más y luego regresar, dijo Onenuki, a lo que Izuku asintió. El chico estaba de pie junto al otro mientras caminaban. En la ciudad lluviosa no habían visto señales de vida, ni sonidos de gente cerca, ni rastro de sus compañeros de clase. Al menos hasta ahora. Solo era lluvia. Eso fue todo por un rato. Izuku se pasó el guante por la cara y luego comprobó que aún tenía el brazalete. Sigue ahí, murmuró. Aún lo tenía. Onenuki caminó alrededor e Izuku lo siguió, pero era obvio que no encontrarían a nadie ni nada. Creo que es hora de volver, no hay nada aquí. Suspiró y comenzó a caminar en otra dirección. Izuku se movió para alcanzarlo y miró al cielo y vio la barrera de la cúpula de luz, la siguió con la mirada hasta que fue una pared, miró en dirección opuesta y supuso que la plaza de la fuente estaba por ahí. Miró a Onenuki y tragó saliva antes de tocarle el hombro. El chico se giró hacia él. ¿Sucede algo, Midoriya? Izuku señaló hacia donde sabía que estaba la fuente. Tenemos que ir por allá, la fuente está en esa dirección, respondió. El chico lo miró y, aunque llevaba casco, Izuku notó que levantaba una ceja, confundido. ¿Quieres ir a la fuente?, preguntó Onenuki. Vamos a las escaleras, ¿no es mejor ir?, preguntó. Izuku suspiró mientras observaba la ciudad lluviosa, con el pelo empapado. No pudo decir nada al oír risas provenientes de un callejón. Onenuki los agarró a él y a ambos detrás de un coche mientras un grupo de lo que supusieron eran villanos salía del callejón. Onenuki le tapó la boca a Izuku y le puso un dedo en el lugar donde sus labios quedarían sobre su casco. Izuku asintió. Se asomaron sigilosamente del coche y observaron a los villanos. Una pequeña figura solitaria salió corriendo, seguida por otras figuras. Un montón. Allí estaba la chica con un atuendo tan rockero, que luchaba sola contra todos los demás. Izuku recordaba haberla visto en el autobús. Tenía auriculares conectados. No sabía exactamente cuál era su don, pero sabía que no le servía de mucho, pues parecía estar librando una batalla perdida. Izuku se aferró al coche que llevaban detrás. Tenemos que ayudar, murmuró mientras cargaba contra el One for All con sus puños al 3%, agrietando un poco la carrocería del coche. Algo cambió cuando su cerebro hizo clic. La situación en la que se encontraban él y todos los demás estudiantes. Tendrían que adaptarse, tendrían que cambiar. Tendrían que superar sus límites y superarse. Tenemos que contraatacar, pensó Izuku mientras miraba hacia afuera. La chica estaba perdiendo la batalla.
La superaban en número, pues al menos 2 docenas de villanos intentaban atacarla. Ella usaba ataques de sonido para mantenerlos a raya, pero los villanos se abrían paso. Se levantó para ir a ayudar, pero Onenuki le puso una mano en el hombro. Esos son verdaderos villanos, Midoriya. No podemos, dijo el chico. Izuku lo miró y negó con la cabeza. Si no podemos ayudar a quienes están en apuros, ¿cómo podemos llamarnos héroes? Preguntó. Onenuki pareció estremecerse. Ve a la fuente, ayuda a Eraserhead. Si puedes sacar a alguien del edificio y que vuelva corriendo al campus principal, entonces ve por ahí, dijo antes de tomar aire y cargar. El pequeño brillo que creaba su don le indicó dónde se encontraba mientras cargaba contra el grupo de villanos y comenzaba a golpearlos. Corrió hacia uno y le dio un puñetazo en el pecho antes de esquivar un golpe de represalia y volver a golpearlos, esta vez en la cara. Tropezaron y se prepararon para atacar de nuevo antes de ser alcanzados por una onda sonora que los obligó a arrodillarse. Izuku asestó un golpe más con toda la fuerza posible y noqueó al villano. Se giró hacia uno nuevo mientras saltaban hacia él con lo que parecían patas de canguro, se agachó y agarró su pierna antes de tensar sus músculos y arrojarlos a un gran grupo de villanos. Su fuerza y la peculiaridad de Olmig lastimaron gravemente a los villanos, compensando su falta de estilo de lucha. Le llevó un tiempo, pero logró derrotar a 2. Él y la chica del conector de auriculares se quedaron espalda con espalda mientras los villanos los rodeaban. Gracias por salvarme. 1, ¿verdad? ¿Midoriya? Preguntó jadeando entre cada frase. Mirando fijamente a los villanos. Izuku asintió. Ese sí, murmuró mientras se secaba la lluvia del rostro. Aún quedaban docenas de villanos de los que ocuparse. Muy bien, chicos. Un hombre de piel roja y del tamaño de Endeavor estaba al frente del grupo. Sonreía con dientes de tiburón mientras gritaba, ¡a la carga! Izuku apretó los puños y aumentó su porcentaje a 4. Su cuerpo lo aguantaba, podía lograrlo. No tan rápido. Antes de que dieran 2 pasos, todos los villanos comenzaron a hundirse en el suelo. ¿Qué? Gritó el villano de piel roja, y sus compañeros gritaron lo mismo. Izuku miró a su alrededor. Se veía un camino de concreto que no parecía arenas movedizas, y Onenuki estaba allí. ¡Vamos! Gritó, con una mano agarrada al suelo. Izuku y la chica del conector de auriculares se marcharon a toda velocidad. Onenuki se soltó del suelo y este pareció endurecerse, atrapando a los villanos. Izuku sonrió levemente mientras recuperaba el aliento. Gracias de nuevo, Onenuki-kun. El chico guardó silencio mientras asentía lentamente. No hay problema, Midoriya. Onenuki se dio la vuelta. Entonces, ¿a la plaza, no? Izuku asintió. De acuerdo. El estudiante recomendado empezó a alejarse. Entonces, mejor apresurémonos. Izuku sonrió aliviado y lo siguió, junto con la chica del conector para auriculares. La chica arqueó una ceja al verlos a ambos. Y entonces, Midoriya y Onenuki, Juzo Onenuki, respondió el chico con casco mientras corrían por las calles. ¿Tú? Hiro, Kyoka Hiro. Dijo. Gracias por ayudarme, por cierto. Onenuki asintió. No hay problema, después de todo, es lo que hacen los héroes, dijo, girándose para mirar a Izuku un momento. Entonces, Midoriya, ¿cuál es el plan? Izuku arqueó una ceja. ¿Por qué me preguntas? El chico se encogió de hombros. Siempre tienes planes. Pensé que tú también tendrías uno por ahora, respondió. Midoriya era un estratega. Por sus planes en la prueba de batalla y la forma en que desglosó el don de Kamakiri y analizó el de Kendo durante la exhibición, era obvio. ¿Y tú? Izuku rió entre dientes y se frotó el cuello mientras se acercaban a la fuente con cada paso. Ya voy a medio camino con uno, murmuró. Necesitaban aliviar el estrés que aquejaba a Eraserhead. Su don era fuerte, pero no podía mantenerlo para siempre. O tendrían que sacar a alguien de las instalaciones, contener tanto al villano de la niebla como al pájaro gigante y ayudar a Eraserhead en todo lo que pudieran, tal vez reuniendo a todos los estudiantes y asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Izuku asintió. Onenuki-kun, necesito que vayas a la entrada. Necesito que ayudes a alguien a escapar o que escapes tú mismo y luego regreses corriendo al campus para llamar a los héroes. Si alguien ya ha escapado, quédate allí y ofrece ayuda a los que estén allí. Hiro-san, necesito que ayudes a cubrir a Onenuki-kun y, con su ayuda, establezcas un espacio seguro al que todos puedan acudir. Usa tu don para escuchar a cualquiera que esté en problemas. Está bien, espera, ¿cómo supiste que mi don mejoró mi audición?
Preguntó Hiro. Antes de que Izuku pudiera responder, ya que estaba bastante avergonzado, Onenuki lo hizo. En cuanto a análisis de peculiaridades, Midoriya es inigualable. Desglosó las peculiaridades de uno de nuestros compañeros delante de toda la clase y estoy seguro de que ha hecho el resto de la clase en privado. Izuku simplemente se sonrojó en respuesta. Entonces, ¿cuál es tu parte del plan, Midoriya? Preguntó Onenuki. El rostro de Izuku se puso serio al desaparecer su rubor. Voy a ver si alguien cerca de la fuente necesita ayuda, o incluso el mismísimo Eraserhead, aunque me da un poco de pena. Los reuniré a todos y los llevaré a la entrada mientras, con suerte, también elimino a los villanos y le quité algo de presión a Eraserhead, respondió. Onenuki asintió, pero también se preguntó. Es tan intenso, es tan diferente de antes. Eres un tipo raro, Midoriya, eso seguro, pero eso no es malo. Se quedó mirando mientras Izuku se limpiaba la cara, quitándose el agua mientras se acercaban a la entrada y la plaza. Muy bien, hagámoslo. Izuku asintió mientras miraba su pulsera de la amistad, cerró los ojos y respiró lentamente. Por favor, estén bien, chicos. Aizawa no tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado, solo sabía que estaba luchando en ese momento. Golpe tras golpe. Patada tras patada. Derrotaba a los villanos y esperaba que sus alumnos hubieran logrado escapar. Perdió de vista a un villano en particular, uno que parecía ser el portal que trajo al resto de los villanos allí, y maldijo. ¿Y si llegaba hasta los estudiantes? ¿Y si los secuestraba? Estaba tan enojado consigo mismo que impuso más fuerza a sus golpes contra los villanos. Golpeó a una mujer de pelo largo en la cara y la capturó con su bufanda antes de arrojarla a un grupo de villanos. Lo más molesto, sin embargo, eran los dos que estaban atrás. Un tipo pequeño, delgado y pálido, cubierto de manos, y un monstruo pájaro gigante. Irradiaban un aura de peligro, y Aizawa sabía que debía encargarse de ellos cuanto antes. Afortunadamente, casi había caído junto con el pequeño pez. Hizo una mueca cuando le picó el ojo. Maldito uso excesivo de mi don, ojalá pudiera usar mis gotas para los ojos. Parpadeó por un segundo, un mero segundo, y la mano del villano estaba sobre él. Eraserhead. Es el jugador 1 contra el jugador 2, y quiero conseguir la puntuación más alta. Sí, me siento estúpido e inútil. El adolescente de acero se sentía fatal. Había hecho lo más indigno de un hombre. Había dejado a sus compañeros atrapados por actuar de forma imprudente y estúpida. Y ahora estaba atrapado en una zona con dos chicos de la 1, mientras era emboscado por villanos. Bueno, emboscado era exagerado. Estaba golpeando a los villanos en la cara, así que al menos pudo desahogar su ira. Hierro, rió entre dientes. Recibió un golpe en el hombro por culpa de un villano delgado con gafas de sol, pero lo ignoró y sonrió con suficiencia mientras lo echaba por encima del hombro. Estos tipos son unos tontos, dijo con un suspiro. Sí, sé a qué te refieres, respondió Subversión Roja mientras le daba un puñetazo en el estómago a un villano, quien se desplomó en el suelo, sujetándose el estómago. ¿Y tú, Bakubro? Gritó al rubio ceniza del grupo. Cállate, cabello de mierda. Gritó el rubio mientras usaba su don explosivo en la cara de un villano. Tetsu hizo una mueca. Ese tipo es un imbécil. Pensó mientras le daba un golpe en la cara a un villano, destrozándole los dientes y la mandíbula. Claro, ya lo sabía. El idiota había atacado a Midoriya en medio de la cafetería. Pero aún así, verlo de primera mano, tan de cerca, le hizo darse cuenta de que era un imbécil. Suspiró, necesitaba volver a la plaza principal, ver si podía ayudar. No le hacía ningún favor a nadie quedándose allí. Quedarse allí sin hacer nada para ayudar a sus compañeros, a quienes había puesto en peligro, era impropio de un hombre. Miró a los dos estudiantes de 1, mientras atacaban a más villanos. El rubio parecía disfrutarlo. Sí, ellos lo tienen. Dijo antes de salir corriendo del edificio. Ya esperen. Gritó mientras corría por las calles, aniquilando a los villanos de vez en cuando. Volvería a la plaza principal y ayudaría en todo lo que pudiera. Después de todo, eso es lo que hacen los héroes. De todas las personas con las que podría haberse atrapado en una situación de vida o muerte, tenías que ser tú. Monoma suspiró mientras se levantaba y se estiraba. Se había caído de espaldas y ahora no se sentía de lo mejor. Vamos, ya sabes que me quieres. Tokage hizo un puchero mientras se sacudía el polvo. Monoma resopló al darse la vuelta, y Tokage sonrió ante su reacción. Estaba conmoviéndolo y le encantaba. El último miembro del grupo dijo con seriedad. ¿Podrían dejar de hacer Kero, por favor?
Estamos en problemas. Los dos estudiantes del 1B se giraron hacia Tsu, una chica del 1A que parecía una rana. Monoma suspiró y se irguió. Tienes razón, ¿dónde estamos ahora? Miró hacia afuera y vio agua. Mucha agua. Bajó la vista y vio una cubierta de madera. Ató cabos. Estamos en un barco. Eso es bastante obvio, Kero, añadió Tsu. Monoma refunfuñó mientras se arreglaba la manga de la chaqueta. Solo estaba haciendo observaciones. Y esas observaciones son obvias, Neito-kun, dijo Tokage, sonriendo mientras le pasaba un brazo por encima del hombro. En fin, ¿tienes algún plan en esa cabezota? Monoma arrugó su caja fuerte. No tengo la cabeza grande. Estoy hablando de tu cerebro, rubio, dijo y le dio un golpecito en la frente con los dedos índice y medio. Monoma suspiró y frunció el ceño mientras pensaba. Le gustaba considerarse inteligente y estratega, así que esperaba que se le ocurriera algo. Tokage, podríamos usar tu don para irnos flotando y llevar a Tsu mientras tanto, dijo mientras miraba hacia el agua. Vio a un grupo de villanos mirándolos con lascivia. Vamos, déjame comerte. Date prisa, quiero patear algunos traseros. Me quedo con la rubia. Tokage permaneció impasible mientras ella y Monoma apartaban la mirada del agua. Podríamos hacerlo, no veo otra solución, murmuró Tokage. Bueno, puedo irme nadando, y bastante rápido, Kero. Pero creo que se notarán si se alejan flotando. Audi fue directa, así era ella. Si veía un defecto en algo, lo señalaba de inmediato. Tokage sonrió y volvió a abrazar a Monoma con el hombro. No te preocupes, Froggy. Déjanos hacer lo nuestro. Sonrió. ¿Lo nuestro? Preguntó Monoma. ¿Sí? Vitoreó Tokage. Ahora, empecemos. Sonrió mientras todo su cuerpo se dividía. Antebrazos, bíceps y tríceps, torso, pelvis, muslos, pantorrillas, cabeza y todo. Estaban todos separados. Estarán demasiado distraídos con todas las partes como para darse cuenta de que somos nosotros. Tsu inclinó la cabeza. Bueno, eso funciona, Kero. La telépata de 1B no la estaba pasando bien. Atrás, dijo con voz monótona mientras usaba su don para hacer retroceder a los villanos que intentaban subir las escaleras. Tenían que lidiar con ambos tipos y sacar a alguien del USG. Tenían que llamar a los héroes. T-13, ¿estás bien? Komori estaba revisando a la profesional. Estaba herida. La niebla había usado su don contra ella. El profesional asintió, aunque lentamente. Bondo había usado su don para remendar el traje de 13. Fue un trabajo improvisado, en el mejor de los casos, pero era la única solución que tenían por ahora. Ahora, tanto Bondo como Ida estaban de pie, listos para enfrentarse al villano de la niebla, mientras que Yanagi no podía hacer nada, pues estaba ocupada con la escalera. Iba repeliendo a más y más villanos con el paso del tiempo. Era evidente que el tutor de 1A se estaba cansando y estaba distraído por lo que parecía ser uno de los villanos principales. Ida se estremeció al ver que el villano parecía reírse. Tu maestro es un héroe profesional y ahora necesita atención médica. ¿Qué crees que puedes hacer? Preguntó. Yanagi acercó una mano a él y activó su don. Esperaba que fuera en vano, ya que los gases eran algo con lo que no podía hacer mucho. Sin embargo, sintió la familiar sensación de algo. Miró al hombre y entrecerró los ojos, viendo destellos de algo metálico bajo el humo. El propio villano entrecerró los ojos al sentir que algo tiraba de su collar metálico, pero lo ignoró. Después de todo, estos estudiantes héroes no podían hacer nada contra él. Yanagi se volvió hacia la escalera, se concentró en todos los villanos y empujó. No hacía gran cosa. Había demasiada atención dispersa, se necesitaba demasiada fuerza. Volvió a mirar a Ida y Bondo. Bondo-san, si no te importa, ¿podrías ayudarme intercambiando posiciones? Creo que tengo una idea. Gritó, el chico asintió y pronto corrieron para intercambiar posiciones. Al pasar junto a él, le susurró. Dispara al villano de la niebla cuando te dé una señal. El niño asintió con el pulgar hacia arriba. Ella se paró junto al chico de la 1A contra el villano, algo que no la alegraba mucho, pero era la situación en la que se encontraban. Corre hacia la puerta, dijo, preparándose para usar su don contra el villano. El chico se estremeció. ¿Cómo esperas que haga algo tan cobarde? Dejar atrás a mis compañeros en un momento como este. Gritó. No, tienes que pedirle ayuda al personal, no hay nada de cobarde en eso, respondió ella. El chico era testarudo, solo necesitaba hacer lo que ella decía y todo estaría bien. Espero que Midoriya esté bien, y Ida pareció pensarlo un segundo antes de asentir.
De acuerdo, muy bien, murmuró. Yanagi asintió y ambos miraron fijamente al villano de la niebla. ¡Qué tontería! Decir tu plan delante de mí. ¡Qué tontería! Gritó mientras se preparaba para expandirse. Sin embargo, sintió que algo le apretaba el cuello y se ahogaba. Bondo-kun, ahora. Gritó Yanagi y el chico usó su don. Yanagi usó el suyo para mejorar la trayectoria y la precisión. El pegamento golpeó el collar y se solidificó. Los ojos amarillos del villano se abrieron de par en par. ¿Qué es esto? Estaba tan distraído por el dolor que no pudo teletransportar el pegamento cuando le dispararon. Ida asintió mientras activaba su don y salía corriendo. El villano estaba demasiado ocupado con su dolor e Ida logró escapar fácilmente. La niebla pareció enfurecerse al volverse hacia Yanagi y Komori. Tú no vivirás ni un día más, no tan rápido. Dos figuras aparecieron del suelo. Parecía extraño, como si fuera transparente. Se endurecieron y volvieron a la normalidad. Frente a Yanagi estaban Onenuki y Hir. La chica 1A conectó sus auriculares a sus amplificadores de espinilla y disparó. El villano hizo una mueca al recibir el sonido. Terminó teletransportándose poco después. Onenuki jadeó mientras ponía las manos sobre las rodillas. Me cansé un poco, usando mi don tanto tiempo. Hir sintió, masajeándose los testículos. Me pasa lo mismo. Tardé un poco en usar mi ataque de ondas sonoras para que captara la indirecta y se fuera. Dijo mientras miraba a Komori y a los 13. Vio a Yanagi de pie y luego a Bondo conteniendo a los villanos. Voy a arreglar la escalera, a asegurarme de que nadie más esté en problemas. Baja y ayuda a Midoriya. Onenuki asintió mientras se quitaba el casco y lo arrojaba a un lado. Yanagi se animó. ¿Midoriya está en problemas? ¿Le pasó algo? Preguntó al instante. Onenuki hizo un gesto con la mano. No, pero fue solo a la plaza de la fuente. Sé que estás bastante apegado a Midoriya, ¿quieres venir conmigo? Yanagi asintió al instante. Sí, quiero asegurarme de que Midoriya esté a salvo. Dijo mientras ambos se giraban hacia las escaleras, intentando localizar sus cabellos verdes por cualquier sitio, mientras que otros dirían que parecía normal. Su cabello verde lo hacía destacar entre la multitud. Eso y sus pecas. Y su sonrisa. Tardaron un poco, pero lo encontraron. A él y a Tetsu. Allá abajo, al noreste de la zona de la fuente, cerca del lago. Señaló el lugar. Onenuki miró hacia allí y entrecerró los ojos antes de asentir. Muy bien, vámonos. Sí, ayudemos a nuestros amigos. El dúo de hombres se había encontrado cuando Izuku había ido a la fuente para ver si Eraserhead necesitaba ayuda. Había visto a la mayoría de los villanos ya eliminados y a Eraserhead peleando uno contra uno con otro villano. No quería interferir, ya que el don del hombre era difícil de usar en situaciones de grupo. Tetsu había corrido en una dirección durante un tiempo y había terminado allí como resultado Midoriya. Me alegro mucho de haberte encontrado. Le gritó el adolescente de acero al grandullón tras golpear a un villano en la cara. Ambos estaban ubicados en la plaza. Izuku sonrió levemente. Tetsu-kun, me alegra que estés bien. ¿Sabes dónde están los otros dos? ¿Kacchan y ese tipo pelirrojo que es como yo? Preguntó Tetsu levantando las cejas. Izuku suspiró, sí. Sí, ambos están en la zona de las ruinas, están bien. Solo están golpeando a un grupo de villanos para calmar su ira. O ira en el caso del rubio, el tipo rojo parece bastante tranquilo. Vio a Izuku asentir mientras el chico miraba la zona más cercana, que era la zona del naufragio. Le indicó a Tetsu que lo siguiera mientras caminaba un poco hacia la orilla. Señaló el bote. Hay 3 personas ahí arriba. Por lo que se ve, creo que son Monomakun y Tokage-chan, junto con alguien de la clase A. Creo que pronto bajarán del bote y vendrán aquí. Tenemos que estar aquí cuando lo hagan y acompañarlos a la escalera. Tetsu asintió, pero se preguntó, ¿por qué tenemos que hacer eso? Solo me lo preguntaba. Izuku lo miró. Bueno, Monomakun puede perder los estribos un poco y con todos estos villanos alrededor, creo que intentaría pelear copiando algunas de sus peculiaridades. Mientras que Tokage, creo que lo seguiría a la pelea, parecen cercanos, creo que querría asegurarse de que esté bien. En cuanto al miembro de la 1A, creo que iría a ayudar a su sensei. Pero es una mala idea, necesitamos formular un plan antes de entrar, asegurarnos de que no hagan nada precipitado, explicó Izuku. Tetsu simplemente asintió. Sí, está bien. ¿Sabes, Midoriya, eres un poco raro? Raro. Tetsu sonrió. Sí, pero no del tipo malo, como aterrador o inteligente.
dijo con una sonrisa, haciendo que Izuku se hundiera de alivio. Pensó que Tetsu se refería a que era raro. El chico negó con la cabeza mientras miraba el bote. Se veían decenas de pequeñas siluetas e Izuku descifró al instante el plan. Monoma y Tokage usaban el divisor de cola de lagarto y flotaban cada parte de su cuerpo hacia la orilla por separado. No sabía qué haría la tercera persona para regresar a la orilla, pero vio una tercera silueta, más grande, saltar del bote y caer al agua. Hagámoslo, Naito. Tokage sonrió mientras sus partes del cuerpo surcaban el cielo. Los villanos observaban confundidos como decenas de extremidades y otras partes del cuerpo surcaban el cielo. Estaban tan confundidos que ninguno notó la rana que pasó nadando junto a ellos hacia la orilla. Además de eso, Tsu usaba una de sus habilidades de rana para camuflarse, cambiando su color azul para combinar con el agua del lago artificial. La rana croaba con aire de suficiencia al pasar junto a todos los villanos, sin enterarse de sus acciones. Izuku dejó escapar un suspiro. Tenían que estar listos para escapar lo más rápido posible, además de asegurarse de no meterse en problemas con la gente de la zona de la fuente. Estaban en un lugar difícil y él no tenía ni idea de qué hacer. Gané. Tokage sonrió mientras reconectaba su cuerpo. Monoma resopló mientras su cuerpo se reconectaba. Se sacudió el polvo del traje. No fue una competición ni una carrera, así que no puedes ganar a Setsuna, dijo. Tetsu silbó y arqueó las cejas antes de mirar a Izuku y susurrar. Setsuna. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par antes de negar con la cabeza. No hay tiempo para eso ahora mismo, murmuró antes de unirse a sus dos amigos. El dúo de adolescentes corría hacia donde Monoma y Tokage habían llegado a la orilla. Poco después, una tercera figura se les unió. Y con el rabillo del ojo, Izuku vio que más figuras sabían dónde estaban. Un grupo de villanos del lago corría hacia su ubicación. Dios, maldita sea. No se permitían palabrotas en esta casa. Izuku se llenó las piernas con el 3% del One for All mientras se dirigía hacia sus amigos. Apretó los dientes, sabía lo que tendría que hacer para alejar a los villanos. Nadie tenía el poder suficiente para desalojar a un grupo como este. Además, eran demasiado fuertes y corpulentos como para que el don de Tokage sirviera de mucho para derrotarlos. Escapar, probablemente, pero derrotarlos. No. ¿Tenían que derribarlos? Sí, porque así tendrían menos villanos de los que preocuparse al llegar a la plaza. Aléjense del lago. Gritó. El trío de estudiantes del curso de héroes se volvió hacia él. Aléjense del lago. Gritó de nuevo. Monoma frunció el ceño pero asintió, agarrando la muñeca de Setsuna y tirándola. Izuku se detuvo en seco y se giró hacia Tetsu. Atrás, dijo. El joven de acero asintió mientras se alejaba del lago. Izuku respiró hondo. Sentía el corazón latirle en los oídos. Sintió la adrenalina bombeando por sus venas mientras extendía un brazo. Extendió todos los dedos antes de doblar el dedo medio y meter el pulgar, presionándolos juntos, listos para un movimiento rápido. Cargó y sintió que la energía bajaba al 3% antes de forzarla a más. Uno para todos. 100%. Apretó los dientes al sentir la tensión en los huesos y músculos. Entonces miró a los villanos que se acercaban. Venían por sus amigos. Y no lo permitiría. Sonrió levemente antes de gritar. Smash. Una ráfaga de aire surgió del pequeño movimiento que realizó, partiendo el lago en dos y llevándose a los villanos con el viento. Izuku jadeó mientras su dedo palpitaba. Definitivamente, roto, murmuró. La chica de la recuperación lo decapitaría. Se giró hacia su grupo de amigos y el único estudiante de 1A. Tenemos que irnos, ya. Dijo, gruñendo mientras apretaba el dedo roto en un puño, mordiéndose la mejilla para ignorar el dolor. Los tres estudiantes de 1B ya sabían lo mucho que el don de Izuku podía afectarlo, pero la estudiante de 1A no. Se puso verde, como su disfraz, por un segundo, antes de tragar saliva. ¡Qué asco, Kero! Izuku rió entre dientes para disimular el dolor. Ese sí, lo es, negó con la cabeza. Vámonos. Gritó. Los estudiantes asintieron y comenzaron a caminar hacia las escaleras. Izuku divisó la plaza y se quedó paralizado. Tenían a Eraserhead inmovilizado en el suelo. Había perdido. Más aún, el hombre estaba roto. Sus huesos parecían pulverizados. Y el tipo de la mano corría hacia ellos. Izuku sabía que era el único con posibilidades de ataque a distancia, así que corrió hacia adelante sin decir palabra. El tipo era rápido, increíblemente rápido. Izuku pensó que tenía una peculiaridad de velocidad.
El hombre intentó acercarse a Tokage, pero no fue lo suficientemente rápido y el hombre la agarró del brazo. Tokage apretó los dientes, soltó el brazo y saltó. Izuku vio el brazo de la chica en las manos del hombre mientras se volvía gris y luego polvo. Él lo desintegró, murmuró Monoma antes de apretar los dientes con ira. Tokage puso una mano, o la que le quedaba, sobre su hombro. Oye, no te preocupes. Puedo regenerarla perfectamente, le susurró. Monoma la miró y asintió, pero seguía mirando fijamente al villano que tenían delante. El hombre rió un poco antes de dejar caer al suelo el polvo que era el brazo de Tokage. Lo próximo será tu cabeza. Ay, ¿cómo se sentirá Olmig cuando todos sus preciosos estudiantes no sean más que polvo? Corrió hacia ellos de nuevo. Izuku se movió y movió los dedos de nuevo antes de alcanzarlos. El resultado fue que el hombre fue derribado. Izuku jadeó al ver que sus dedos índice y medio derechos estaban rotos y le dolían mucho. Jadeó cuando el hombre se levantó con una mueca de dolor. El hombre se sacudió el polvo mientras lo miraba fijamente. No puse tanta fuerza como la que usé, ¿por qué? Apretó el puño, agradeciendo la adrenalina que tenía en el cuerpo. ¿Es porque estoy usando mi don con alguien? Recordó las palabras de 13. Su don podía usarse fácilmente para matar. ¿Se estaba conteniendo inconscientemente para no matar a esa persona? No importó, porque volvió a correr hacia ellos, llamando la atención de Izuku. Detrás de él, Izuku podía ver a la criatura gigante de antes, que seguía atacando a Eraserhead. Quería ayudar a salvarlo, hacer algo, lo que fuera, para que todo terminara, pero ahora era inútil. No podía hacer nada. Además de eso, había otro villano, el de la niebla, aunque parecía mantenerse al margen del combate. Y por la forma en que se le salían los ojos de las órbitas y la pequeña cantidad de pegamento que Izuku podía ver, parecía que sentía dolor. El hombre se reía a carcajadas y corría hacia ellos de nuevo, no se quedaba quieto. Izuku apretó el puño derecho. Ya tenía 2 dedos rotos, ¿qué importaba lo demás? Todos detrás de mí. Gritó. El grupo obedeció, y Monoma se quedó mirando mientras Izuku levantaba la mano derecha. Tetsu. Por favor, déjame usar tu don. Pidió. El adolescente de acero asintió al instante antes de extender una mano. Para lo que necesites, confío en ti, Monoma. Eres un hombre varonil, dijo. El rubio tomó la mano extendida antes de activar su don y sujetar a Tokage, usando su cuerpo como escudo para protegerla. Sabía lo que Izuku estaba a punto de hacer, y el viento que su don producía era increíblemente fuerte. Tetsu activó su Kirke e hizo lo mismo con Tsu. Izuku dio un paso adelante y activó One for All. Ve más alto, más allá de mis límites, más allá de él. Ve al 100% su antebrazo, su palma y sus dedos brillaron con venas rojas mientras el hombre cubierto de nada más que tierra y manos se acercaba. Izuku apretó los dientes. «Aléjate», gritó, maldiciendo en silencio su tartamudez y retirando el brazo. Recordó cómo Olmig le había dicho que usara el poder cuando lo obtuvo. «Aprieta tus nalgas y desde lo más profundo de tu alma grita». El villano estaba lo más cerca posible mientras extendía su brazo hacia Izuku, pero no tuvo oportunidad de usar su poder, ya que Izuku lo lanzó hacia adelante. «Smash», gritó, cerrando los ojos y esperando que el dolor familiar lo invadiera. Pero no lo entendió. Dudando, abrió los ojos y vio un par de abdominales negros. Buen trabajo, Nomu. Izuku sintió la sonrisa en la voz del hombre cuando la bestia negra a la que llamó Nomu alzó el puño. La cosa se alzaba sobre Izuku y le temblaron las rodillas. Miró sus ojos muertos y eso hizo que Izuku se encogiera aún más. El pico del monstruo parecía sonreír, como si fuera a disfrutar de la muerte de Izuku. Monoma quería ayudar a su amigo pero él también estaba congelado. Tokage no podía hacer nada mientras estaba con un brazo menos. Tsu sabía que no podían ganar. Y Tetsu ya se estaba moviendo para salvar a su amigo. En serio, desperdiciar tu vida convirtiéndote en un héroe con un don tan fuerte, qué patético. Las palabras del hombre eran lo último que Izuku iba a escuchar. Midoriya. Midoriya. Se escucharon 2 gritos a la vez cuando Izuku fue apartado del puño de Nomu por una fuerza desconocida y la bestia comenzó a caer al suelo como si fuera arenas movedizas. El villano y los grupos de estudiantes héroes se giraron para ver a Yanagi y Onenuki cerca de ellos. La chica tenía las manos extendidas y Onenuki los brazos en el suelo. «Aléjense de él», gritó el chico. Izuku sonrió levemente, notando distraídamente que su brazo no estaba roto. Sus 2 dedos sí, pero su brazo no, y por suerte, su pulsera de la amistad también seguía allí.
La correa de cuero que formaba la pulsera era muy resistente. No tenía ni idea de qué significaba que su brazo aún funcionara, pero no era algo en lo que pensar ahora. Antes de que Nomu pudiera levantarse del suelo, Onenuki lo endureció de nuevo. «Aléjate de él», gritó. Yanagi usó su don y agarró al otro villano, cubierto de manos, y lo arrojó lejos. Sin embargo, cayó de pie y se recuperó rápidamente. Los estudiantes escaparon, y Monoma cubrió a Tokage, que se escondió detrás de Onenuki y Yanagi. «Midoriya, ¿qué demonios pasó? ¿Por qué tu don no lo dañó?», gritó Monoma. «Tu fuerza es inimaginable». Izuku tragó saliva. En realidad, había dos respuestas. O bien, se había retraído el golpe sin darse cuenta, o bien, el villano tenía una forma de contrarrestar su superfuerza. No lo sé, ¿tendrá un don que anule el mío? O puede que haya sido culpa mía. Tetsu se giró hacia él mientras activaba su don y se ponía en postura. ¿De qué estás hablando, hombre? Izuku se puso en posición cuando el villano de la mano pareció finalmente levantarse. Miró distraídamente a Eraserhead. Necesitaban sacarlo de allí y llevarlo con alguien que pudiera ayudarlo. Estaba destrozado, sangrando y, probablemente, a punto de morir. Volvió su atención a lo que tenía frente a él mientras pensaba quién podría ayudar más a Eraserhead. Quizás me contuve, no lo sé. Nunca he usado mi don con una persona a pleno rendimiento, así que mi cerebro podría estar limitándome. No sé si esa sea la razón, es solo una especulación, respondió. Todos sus compañeros asintieron mientras se preparaban para el combate. Tokage seguía concentrado en su brazo y Monoma seguía siendo su escudo. «Midoriya, Aizawa-sensei necesita ayuda, Kero», dijo Tsu mientras miraba a su maestro destrozado. Izuku suspiró y asintió. «Tetsu-kun, ve con Tsu-chan y lleva a Eraserhead a la entrada, a ver si alguien puede ayudarlo». Los ojos del adolescente de acero se abrieron de par en par. «¿Qué? Pero, no puedo simplemente». Izuku lo miró fijamente y sonrió. «Por favor, necesita un héroe ahora mismo, Tetsu. Y sé que tú puedes ayudarlo, pero», Onenuki se aclaró la garganta y Tetsu e Izuku lo miraron. Se giró hacia Tetsu. «Tetsu-kun, salvar a un profesional no sería lo más varonil». Por la forma en que sacudió y apretó el puño, tanto Izuku como Onenuki supieron que sus palabras habían afectado a Tetsu. El chico asintió. «Está bien, pero vuelvo en cuanto pueda, vamos, rana», gritó mientras se giraba y corría hacia el profesional. «Llámame Tsukero». La chica lo siguió, mirando a Izuku un instante antes de fijarse en su maestro. «¿Qué tipo tan raro?», pensó. El villano se enderezó, pero no los persiguió. Miró fijamente a Izuku y Monoma. «Un don de copia, muy similar al de Sensei, y un don de fuerza como el tuyo, me recuerdas a ese torpe y rubio símbolo de la basura», gritó. Los estudiantes no se inmutaron, pero eso no significaba que no tuvieran miedo. «Monoma-kun, toma a Tokage-chan y vete», murmuró mientras el villano reía. «Ay, apestan a esta enfermedad de héroe. Son todos tan molestos, solo un puñado de PNJ, no, son peores. Esbirros de tutorial para que los mate», gritó. La bestia a su lado permaneció impasible mientras los miraba fijamente con sus ojos muertos. Monoma abrazó a Tokage mientras apretaba los dientes. «No puedo irme así como así. Sobre todo con un bicho como este por aquí», le gritó a Izuku desde la espalda. Izuku sabía a qué se refería. No quería quedarse de brazos cruzados mientras sus amigos podían salir lastimados. Cuando existía la posibilidad de que murieran. Izuku conocía esa sensación demasiado bien. Recordó el fuego, el lodo verde, la sensación de su cuerpo moviéndose sin que él le ordenara nada, lanzando su mochila, arañando el lodo. La cara de desesperación de Kacchan, y luego Olmig hizo que todo desapareciera. Olmig no había llegado, todavía no. Necesitaban entretenerse lo más posible y esperar refuerzos. Onenuki había terminado, así que eso significaba que alguien había logrado escapar. Ahora solo quedaba esperar. «Tokage-chan, estaré bien, soy tu amigo verde después de todo», sonrió levemente al villano que se escondía tras una mano. El hombre se burló de esa sonrisa. «Y Monoma-kun, tal como prometiste ser el mejor amigo posible para mí, yo prometo hacer lo mismo». Se agachó y activó su don, primero en las piernas y luego en los brazos. «Hazlo todo, hazlo todo. Maximiza mi capacidad de contraataque y mi capacidad de esquivar, y también mi resistencia, vamos, uno para todos». Los ojos de Yanagi se abrieron en estado de shock. El olor a ozono llenó el aire mientras un rayo verde emanaba de él. «Necesitamos detenerlos, pero no puedo luchar contra ellos, ni esquivarlos. Necesito esquivar y contraatacar a la vez,
Con la forma en que he estado usando el don de Olmig, no puedo luchar contra ellos, necesito adaptarme. Su cuerpo se sentía más ligero, pero se sentía más fuerte. Cada parte de su cuerpo tenía el don activo y sabía que incluso la más mínima distracción desactivaría el poder. Pero quiero que estén a salvo, ustedes dos, no están en condiciones de pelear ahora mismo, así que, por favor, suplicó mientras extendía los brazos, sintiendo el poder en todas sus extremidades, en todo su cuerpo. Monoma apretó los dientes, pero asintió. Tiró de Tokage y la chica lo miró. ¿No hablarás en serio?, negó con la cabeza. Midoriya tiene razón, pero, Setsuna, por favor, Yanagi arqueó una ceja. ¿Setsuna? ¿Desde cuándo se tratan por su nombre? Se preguntó antes de apartar el pensamiento y volver a concentrarse en la tarea en cuestión. La chica resopló al admitir. Está bien, cuídate, Izuku, no te perdonaré si te me mueres. Se secó la cara con el brazo sano, visiblemente con lágrimas en los ojos. Izuku miró hacia atrás y sonrió. Su don se desvaneció al perder la concentración, mirando a sus dos amigos. Yo no les haría eso a ninguno de los dos, ahora, váyanse, se giró, activó su don de nuevo y lo aumentó al 5%, en todo su cuerpo. Yanagi y Nenuki se pusieron de pie para estar a su lado. Monoma suspiró y cargó a Tokage como una princesa. Buena suerte, amigos. Al instante siguiente, Wia. Los estudiantes héroes no tuvieron tiempo para pensar cuando el villano frente a ellos gritó. Nomu. Por puro instinto, Izuku saltó hacia atrás, agradeciendo las innumerables palizas de Kacchan que habían desarrollado ese instinto en él al ver un cráter donde acababa de estar. Le dolía el cuerpo, pero sabía que podía con ello. Vio a la bestia llamada Nomu levantarse nuevamente, lista para atacar, solo para caer al suelo nuevamente. Onenuki endureció el suelo y se separaron del monstruo. El villano de la mano atacó de nuevo y Yanagi usó su don para alejarlo. Izuku lo esquivó con su nuevo poder, y Onenuki usó su don contra el hombre, hundiéndolo en el suelo. Pronto Nomu emergió del suelo y saltó hacia ellos. Izuku tenía un pequeño plan. Apareció cuando ataqué al tipo de la mano, y no parece tener libre albedrío. No habla, no hace nada excepto cuando ese tipo dice Nomu. Arrugó el rostro mientras asentía. Saltó hacia el tipo y lanzó el brazo hacia adelante. Aplasta. Y justo como lo esperaba, Nomu también apareció. Sintió que la telequinesis de Yanagi lo agarraba y salió despedido antes de que Nomu pudiera golpearlo. Se detuvo en seco y se puso de pie. Nomu no los atacó, sino que pareció esperar a que el hombre le dijera qué hacer. Izuku sonrió levemente. Pero sabía que no podían seguir así eternamente. El uso prolongado de peculiaridades de tipo emisor cuando no estaban entrenados para manejarlas nunca era bueno. Ya sentía que su cuerpo protestaba por el uso prolongado de su nueva técnica y el 5%. No tenía ni idea de cómo les iba a los demás, pero supuso que no era bueno. Nomu. Escuchó el grito y se tensó, listo para esquivarlo en cualquier momento. El hombre lo miró antes de volverse bruscamente hacia Yanagi. La chica. Izuku maldijo mientras Nomu se abalanzaba sobre ella. No sería lo suficientemente rápido. Ve por la mano, chico. Nomu correrá a salvarlo. Su plan se puso en marcha y se impulsó con el pie, aplicando más fuerza de la que podía controlar, sintiendo que algo se rompía. Onenuki estaba intentando detener a Nomu ablandando el suelo debajo de él, pero él estaba saltando, sin tocar tanto el suelo. Yanagi estaba intentando alejar al villano, pero él estaba atravesando su telequinesis. Izuku retiró el brazo mientras hacía una mueca. No tenía el pie roto, pero algo andaba mal. Smash. El grito de Izuku se apagó cuando una voz más fuerte y potente pronunció exactamente la palabra que iba a pronunciar. Aterrizó sobre su pie y saltó, notando que Nomu había detenido su ataque contra Yanagi. Miró hacia la entrada, de donde provenía el grito, y sonrió. El familiar mechón de pelo rubio en forma de V, la figura gigantesca que rasgaba la ropa que la apretaba, la sonrisa, ausente, sustituida por un ceño fruncido. Un ceño que solo mostraba pura ira. El símbolo de la paz no sonreía al arrancarse la corbata. Todo está bien ahora, ¿por qué? Porque estoy aquí. Gritó, pero sin el entusiasmo habitual. Izuku parpadeó y de repente estaba junto a las escaleras con Onenuki y Yanagi. Olmig se alejaba hacia Nomu y el villano de la mano. Dio un paso hacia el profesional e hizo una mueca al ver que su pie protestaba. ¡A Olmig! Gritó. El profesional se giró hacia él. Le di un puñetazo con todo mi don. Y no le hizo daño. Se corrigió rápidamente. El hombre sonrió y levantó el pulgar.
Gracias, joven Midoriya, pero esta es una pelea de profesionales, así que por favor, no te metas de ahora en adelante. Se giró hacia Nomu y los demás villanos. Los que Cabeza Eraser había eliminado parecían estar recuperándose. Incluso el villano de la niebla parecía haberse recuperado. Sin embargo, en un segundo, los villanos, que parecían ser meros secuaces, volvieron a caer, dejando solo a los tres que Izuku consideraba importantes. Izuku tragó saliva. No sabía cuánto tiempo le quedaba a All Might, o si le quedaba alguno. Pero esta cosa, Nomu, aguantó un golpe con toda su potencia, y si su poder se intensificaba con cada generación, sin duda podría aguantar un golpe de All Might. Pero aún así retrocedió. Hacía muecas mientras el pie y los dedos le palpitaban. Sus dedos estaban mucho peor, pero ambos seguían doliéndoles. Midoriya, deberíamos retirarnos, estás sufriendo, no podemos ayudarte mucho aquí, dijo Yanagi. Izuku sabía que tenía razón, pero, sus pensamientos se desvanecieron cuando grandes ráfagas de viento llegaron hasta ellos y apenas pudo abrir los ojos cuando vio a All Might luchando contra Nomu. Con cada golpe que lanzaba cada luchador, se generaban ráfagas de viento. Ambos parecían estar a la par. La chaqueta de All Might se rasgó con facilidad al forzar al máximo sus músculos. La piel de Nomu se erizó al impactar los golpes de All Might, pero logró atravesarla y atacó al profesional. Izuku hizo una mueca, justo, como pensé, los golpes de All Might eran fuertes, Izuku sabía que cada uno podría estar cambiando el clima si no estuviera encerrado en la cúpula que era el Uzg. Golpeó a Nomu en la cara, el pico y la mayor parte de la cabeza se hundieron cuando fue arrojada lejos. All Might sonrió al sentir la sangre acumulándose en su garganta. Lamentablemente, la sensación de triunfo no duró mucho, pues el villano se levantó, con el rostro recrecido. ¿Qué? Pensé que su don era una forma de absorción de impactos o anulación. Tienes razón. Gritó el villano de pelo azul, dirigiendo la atención hacia él mientras el villano de la niebla parecía prepararse para algo detrás de él. Sin duda tiene absorción de impactos, pero esa no es su única peculiaridad. Nomu no es solo un tanque, es un tanque sanador. Cuando el hombre terminó, Nomu se abalanzó de nuevo y All Might sonrió. Bien, si golpear no funciona, tendré que hacer otra cosa. Corrió hacia adelante, con los pantalones estirados y desgarrados por su poder mientras se colocaba detrás de Nomu y se preparaba para aplicarle un suplex. Midoriya, Yanagi tiene razón, All Might lo tiene bajo control. Las palabras de Onenuki no llegaron a Izuku cuando vio a All Might levantar a Nomu por detrás y comenzar el movimiento. Solo para que un portal se abriera debajo de él. Yanagi, aléjalo. La chica fantasma se sobresaltó ante el grito repentino, pero lo hizo, agarrándose a All Might y separándolo de Nomu. El profesional estaba confundido al ser lanzado repentinamente a un lado. Se levantó y vio a Nomu salir de un portal en el suelo. TSK, bueno, el plan B falló, pensé que combinar nuestras habilidades con esa marioneta sin mente podría ser útil. Parece que no lo fue, el profesional se volvió hacia sus alumnos, que aún no se habían ido. Conocía la voz que gritaba. Había pasado 10 meses con ella. Joven Midoriya, te dije que no te metieras en esto. Gritó. Izuku se paralizó, sabía lo que decía su mentor pero, se aclaró la garganta, era una trampa All Might. Ya lo veo, pero los estudiantes no deberían meterse en los asuntos de sus profesores. Nomu se levantó y estaba listo para atacar de nuevo. All Might se cruzó de brazos, listo para recibir los golpes del monstruo y contraatacar con los suyos. Podía sentir su cuerpo humeando, rogándole que parara, que se rindiera. Pero no lo haría. Él era el símbolo de la paz. Nomu. Al grito, la bestia empezó a moverse, pero quedó atrapada en el hielo. Bien, me alegro de haber llegado a tiempo, dijo una voz tranquila y elegante mientras la gente de los alrededores buscaba a Todoroki a lo lejos. Ni un segundo después, se oyeron explosiones y Bakugo había derribado al villano de la niebla. Nomu. Kurohiri. Bueno, ahora tenían el nombre de uno de los villanos. Ja. Te tengo, maldito bastardo. Bakugo estaba extasiado consigo mismo mientras sonreía frenéticamente a los ojos amarillos que se abrieron de par en par con lo que parecía miedo. Estaba tan jodidamente feliz ahora mismo. Oye, Bakubro, eso no es varonil. Kirishima llegó y suspiró. Bakugo no era nada varonil. Era un poco deprimente lo poco varonil que era. Y encima, lo que le hizo a ese tal Midoriya. Eso hizo que Kirishima reconsiderara su oferta de amistad al rubio. Y he vuelto. Gritó Tetsu mientras caía por las escaleras. Se levantó para estar junto a Midoriya. Perdón, tardé tanto. Ese Aizawa es pesado, Izuku arrugó las cejas.
explosión, lo que parecía una peculiaridad de hielo, suavizado, poltergeist, acero, lo que sea que tuviera el pelirrojo que pudiera haber sido similar a acero, y 2-1 para todos, 2 para todos. Sacudió el pensamiento. Joven Todoroki, gracias por su ayuda, pero debo pedirles que se retiren, al igual que los jóvenes Bakugo y Kirishima. El profesional se puso de pie mientras Nomu parecía romper el hielo que Todoroki tenía atrapado. Aunque parecía que lo estaba rompiendo. Izuku entrecerró los ojos. El hielo de Todoroki-kun lo está dañando, lo atravesó. Pero además, liberarse también le está causando más daño. Quizás porque las extremidades están atrapadas y para moverlas tiene que romperlas. Quizás. Plan falso iniciado. Onenuki-kun, entiérralo y atrápalo. Todoroki-kun, una vez que lo haya hecho, cúbrelo con tu hielo y atrápalo que aún sobresalga. All Might, cuando salga, haz todo lo que puedas. Se estará regenerando, así que ese será tu momento de oportunidad. Pero el joven Midor, todos los demás mantengan a los otros dos ocupados. Gritó, sintió la adrenalina bombeando por su sistema, haciéndole actuar según pensamientos que siempre tendría, pero que siempre guardaría. Esta vez, eran pensamientos sobre liderazgo y planes que siempre se formarían. Onenuki cumplió su parte rápidamente. La bestia cayó al suelo, dejando solo la parte superior del torso asomada. Arañó y mordió intentando escapar. El adolescente de los cabellos, Todoroki, suspiró con una nube de escarcha al decidir hacerlo de todos modos, a pesar de no querer recibir órdenes de nadie más que un maestro, sin contar a All Might. Golpeó con un pie y golpeó con el brazo hacia adelante, un glaciar en miniatura se generó y corrió hacia Nomu, atravesándolo nuevamente y atrapándolo en el hielo. Bakugo chasqueó la lengua. ¿Cuándo demonios había tenido Deku un valor tan grande? Pero estaba disfrutando de estar junto a este villano de mierda. Solo tenía que esperar. ¿Para el festival deportivo? Sonrió. No estaba seguro de cuándo sería, no le importaba la fecha, solo estaba esperando el momento de poder. Bakugro. ¡Cuidado! Un grito repentino hizo que Bakugo saltara hacia atrás, con una mano pálida golpeando hacia donde estaba justo ahora. Chasqueó la lengua. Maldita sea. Se distrajo demasiado en sus sueños diurnos sobre darle una paliza a Deku. Se levantó y fulminó con la mirada al hombre pálido. ¿Estás bien, Bakugo? Oyó que alguien preguntaba, aunque no le importaban los extras. Una mano se posó en su hombro y se encogió de hombros con fuerza antes de empujar a la persona al suelo, sin mirarla. Seguía mirando fijamente al hombre de la mano. Gracias, Tomura Shigaraki. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Preguntó Kurohiri, la niebla. Se estaban quedando sin opciones, eso estaba claro. Tomura, sin embargo, no respondió. Miró fijamente el hielo donde Nomu estaba atrapado. Este empezó a agrietarse, al igual que el suelo a su alrededor. Se está escapando, All Might, prepárense. Gritó Izuku mientras miraba a los otros dos villanos. Vale, piensen, 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 piensen. Un don de desintegración y un don de portal equivalen a... Oh. Izuku se dio cuenta. Eso no está bien. Yanagi se volvió hacia él. ¿Qué no es Midoriya? Izuku frunció el ceño y a ella no le gustó su expresión de preocupación. Se giró hacia ella. Si ves un portal, necesito que lo empujes, dijo, recuperando ligeramente el tartamudeo. Yanagi arqueó una ceja e inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Solo, créeme, si ves algo que parezca un portal, empújalo. Dijo antes de volverse hacia los villanos. 1 para todos. 5%. Hizo una mueca mientras se cubría todo el cuerpo con el cuerpo, por si acaso pasaba algo. Aunque dudaba que pudiera luchar ahora mismo. All Might suspiró mientras se preparaba para atacar a Nomu, vio al joven Midoriya preparando su propio poder para algo, quería preguntar qué pero, tenía asuntos más importantes que atender ahora mismo, así que, con una mueca de dolor y sangre en el costado, corrió hacia adelante. Nomu. Kurohiri. Al grito, el hielo pareció agrietarse aún más y luego explotó. All Might sonrió mientras llevaba a One for All al límite y luego lo superó. No notó el portal frente a su abdomen. Yanagi ahora. Gritó Izuku. La chica fantasma asintió, agarró la mano y la arrojó hacia atrás. El portal se cerró poco después. ¿Qué demonios? Gritó Tomura mientras le devolvían la mano. Kurohiri otra vez. Sí, no va a pasar, carajo. Gritó Bakugo mientras se alejaba de ellos. Con el brazo extendido y su único guantelete, el dedo en el alfiler. Muere. La explosión resonó y ambos villanos quedaron atrapados.
El polvo y el humo se disiparon y Bakugo vio un gran portal que cubría a los villanos. ¿Qué coño? Gritó. Joven Tomura, ¿estás bien? Kurohiri le preguntó al otro villano. Estoy bien Kurohiri, mierda. Nomu y All Might finalmente se enfrentaron, el golpe que All Might envió al pecho del villano produjo grandes vientos, empujando a todos los espectadores. Tetsu se mantuvo firme lo mejor que pudo, lo cual no fue muy bueno, usando su don mientras se agarraba a Midoriya y Yanagi para asegurarse de que no salieran volando. Onenuki se hundió en el suelo y lo endureció. Kirishima hizo lo mismo que Tetsu, pero salía volando con más facilidad, ya que su peso no aumentó como el de Tetsu. Bakugo salió volando porque su explosión no pudo contrarrestar los vientos, que eran demasiado fuertes. Y Todoroki salió volando un poco antes de crear un muro de hielo detrás de él para asegurarse de que no lo empujaran más. All Might asestó golpes sin parar, uno tras otro, cada uno sacudiendo a Nomu. Tomura simplemente soltó una carcajada. No me oíste antes. Nomu tiene absorción de impactos. Gritó por encima de las ráfagas de viento. All Might simplemente sonrió. ¿Sí? ¿Y qué hay de eso? Gritó con un gruñido mientras esquivaba un ataque de represalia de Nomu antes de lanzar un brazo hacia adelante, lanzando a la bestia por los aires. All Might se agachó y salió disparado del suelo, dejando un gran cráter. Un héroe siempre debe estar dispuesto a ir más allá de sus posibilidades. Gritó, y el grito resonó por todo el Usk, mientras una franja amarilla ascendía al cielo tras una negra. All Might agarró al villano y lo tiró al suelo antes de aterrizar frente a él. No sé si has oído estas palabras antes, pero déjame recordarte. Retiró el brazo y apretó los dientes, incluso mientras sangraba. Su brazo se hundió en el estómago de Nomu mientras All Might empujaba a One for All más allá de lo que era capaz. Ve más allá, Plus, Ultra Aya. Y entonces el villano desapareció y se instaló una nueva claraboya en el Usk, cortesía de Nomu, que la atravesó. All Might sonrió mientras intentaba contener la sangre. Giró la cabeza hacia el villano, sabiendo que si se movía, estaría perdido. ¿Y entonces? Rendirse. Tomura apretó los dientes. Sentía que se le iban a romper. Lentamente, se llevó los brazos a la cabeza y se arañó justo debajo de la mandíbula con fiereza. Todos vieron el rojo que adornaba sus dedos mientras desgarraba la piel. ¡No! No, 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 no. Sensei dijo que eras más débil. Mintió. Las palabras hicieron que All Might y Izuku se detuvieran. Izuku se preguntaba quién era ese sensei y cómo sabía que All Might era más débil. Mientras All Might hacía una mueca, solo había una persona que sabía que él era débil y malvado. Joven Tomura, parece cansado. Seguro que aún podemos usar la combinación que se te ocurrió, o simplemente podrías usar tu don. Parece cansado, susurró Kurohiri al oído del hombre, lo que lo hizo detenerse antes de arrancarse la piel. El hombre miró fijamente a All Might, inmóvil, con una sonrisa forzada y temblando. Tomura soltó una risita antes de estallar en carcajadas. Tienes razón, Kurohiri. Muere aquí, símbolo de la basura. Gritó Tomura mientras corría hacia adelante. Uno para todos. 10%. Izuku hizo una mueca, sintió que se rompía, todo su cuerpo crujió y estaba seguro de que pequeñas fracturas estaban naciendo en sus huesos mientras saltaba. ¿A dónde fue Midoriya? Gritó Tetsu. La velocidad de Izuku igualó a la de Tomura e incluso la superó al correr frente a All Might y enfrentarse al villano. Aléjate, de All Might. El miedo de Izuku era inmenso, mayor que el que Kacchan jamás le había causado, pero sonrió. Tomura sintió ganas de vomitar cuando vio esa cara. Izuku hizo un gesto con el dedo anular derecho mientras su One for All de cuerpo entero se consumía y se cargaba al 100% contra su brazo. Aplastar. Una ráfaga de aire se desató y Tomura salió volando. Izuku hizo una mueca al ver sus 3 dedos morados. Y yo un Midoriya. All Might quería moverse para ayudar a su estudiante, pero sabía que no podía. Izuku se plantó desafiante frente a All Might mientras Tomura se levantaba. Levantó los brazos y volvió a activar su One for All de cuerpo completo. Aunque estaba al 2%, ya no podía soportar más. Te mataré, pequeño poder. Kurohiri abrió un portal y Tomura lanzó su mano hacia adelante. ¡Bam bam mierda! Tomura retiró la mano al ver agujeros de bala en su cuerpo. Sí. Eso no va a pasar, compañero. Izuku sonrió mientras él y todos los estudiantes miraban hacia lo alto de la escalera y veían a Snipe allí, haciendo girar su revólver. Ida estaba parado no muy lejos, hizo un gesto hacia los otros héroes, incluidos Midnight, Present Mic, Ectoplasm, Cementos, Black King, Nezu y más profesores de la UA.
Traído refuerzos. Snipe volvió a levantar su arma y disparó más tiros a Tomura. El villano se retiró poco después, pero con un par de agujeros de bala más en su cuerpo que antes. Nezu se aclaró la garganta. Muy bien. Maestros. Eliminen a todos los villanos errantes y traigan a los estudiantes. Los profesionales se movieron rápidamente, corriendo para ayudar a todos sus estudiantes. Izuku sonrió atónito al sentir que su cuerpo se tambaleaba. Su rostro se llenó de confusión mientras sus piernas cedían, sus ojos se cerraban y sus brazos perdían toda fuerza y voluntad. Lo último que vio fue a Olmig mirándolo con preocupación, pero también con orgullo. Buen trabajo, joven Mido. Con un golpe sordo, Izuku se desmayó. No sabía por qué, por dolor, por sobreesfuerzo o por agotamiento. Quizás fue una combinación de las tres. Pero de una cosa estaba seguro. Recovery Girl iba a asesinarlo.